A ustedes los admiro mucho porque un viernes en la noche no estaría yo escuchando a un conferencista colombiano nunca, entonces el estoicismo que muestran es admirable y espero poder corresponderles con algo de algún valor. Sé que ya están trayendo la presentación, entonces vamos a esperar un segundito. Quiero hablar de algunos temas urgentes creo yo, en el ejercicio de la abogacía. Voy a hablar, creo yo, de dos temas. El primero de ellos, yo he venido trabajando en los últimos años en investigaciones sobre conflictividad social en Colombia y resolución de conflictos. Entonces quiero mostrarles algunos datos empíricos. Una de las tesis que quiero sostener es que en derecho quizás no tenemos suficiente investigación empírica, deberíamos hacer más. Está bien hacer investigación normativa, pero la investigación empírica ayuda mucho a clarificar cosas. Y les voy a mostrar algunos datos, y son datos colombianos, pero creo que son fácilmente extrapolables al caso peruano, como lo son en otras jurisdicciones. Y a partir de ahí voy a reflexionar un poco sobre el papel, lo que hacemos los abogados en nuestras sociedades, que creo yo es un tema de la mayor importancia. Entonces, gracias. Déjenme yo... ¿Cómo se lo puedo utilizar? Muy bien. Sí, gracias. Bueno, pues voy a arrancar con esto. Sí, con esto. Pues allá vamos a decir. No avanzó. ¿De aquí avanza? No avanza. Vamos, ¿no? Uno va a Colombia y viene a Perú y le cuentan historias muy, muy terribles de bajos niveles de confianza con el ejercicio del derecho y la abogacía, muy relacionados con bajos niveles de confianza en el sistema político. El sistema político como que irradia desconfianza es más bien hacia el derecho. Hay una mayor unidad entre derecho, gobierno y política que con otros subsistemas sociales. Piensen, digamos, la ingeniería o la medicina han quedado menos desacreditadas por las crisis profundas del sistema político peruano. Claro, porque la crisis del sistema político peruano está muy relacionada con el sistema jurídico y judicial peruano, ¿no? Las crisis se unieron de forma muy significativa en el Perú en los últimos acontecimientos. Y eso genera también un descrédito no solamente a las altas élites de la política y de la judicatura, sino un descrédito también muy importante a los que hacemos trabajo cotidiano como abogados. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de derecho? Levanten la mano. Estudiantes. Hay unos cuantos. ¿Y quiénes son abogados? Levanten la mano. Pues. Y hay una cantidad de ingenieros y médicos, parece, porque no levantaron la mano. Arquitectos, se colaron a la... Bueno, bienvenidos todos, arquitectos, estilistas, bueno, cultos, ¿no? Venir a una conferencia de un abogado colombiano en el colegio de abogados, cultos los estilistas que están acá. Entonces, la primera pregunta, uno le pregunta a la gente del común qué hace, por ejemplo, los médicos, y yo creo que tienen mejores respuestas. Los médicos curan, intervienen en patologías y ayudan a través de la intervención en la patología a mejorar el bienestar de las personas. Y si uno le pregunta a la gente del común qué hacemos los abogados, yo creo que la respuesta en este momento no es que hagamos intervenciones para mejorar el bienestar de las personas, sino que tienen respuestas muy escépticas y muy malas. Muchas gracias, agua. Gracias. Un pisquito también. Luego, entonces si uno le pregunta qué hacen los abogados, yo creo que la gente ya no tiene respuestas tan claras, mientras que es claro que un médico interviene en la patología y por medio de la patología construye o ayuda a construir o a reconstruir o a recuperar el bienestar de las personas. No es claro qué hacemos los abogados. Y yo creo que casi tienen respuestas malas. Por ejemplo, una evidente sería, no, ustedes los abogados ayudan a reconstruir el bienestar social porque ayudan a reconstruir la convivencia social. Esa es de hecho nuestra teoría clásica. Pero la gente del común, los laicos o los legos en derecho, ya la tiene al revés.
Nosotros no ayudamos a reconstruir convivencia social, nosotros ayudamos a patinar es a acelerar procesos de división social y de escalamiento de conflicto. Que sería como si la gente dijera, ¿qué hacen los médicos? No, los médicos lo que hacen es acelerar las patologías. No, los médicos no aceleran las patologías, los médicos desaceleran, intervienen las patologías para curarlas. Y los abogados, con enorme frecuencia la gente dice, pica pleitos, crean pleitos, los aumentan, y la respuesta debería ser la contraria. Nosotros intervenimos porque somos gente que interviene en procesos, me permiten la metáfora con la medicina, de sanación y de reconstrucción de la convivencia social. ¿No debería ser la respuesta? Pero los legos no tienen esa imagen de nuestra profesión. Siéntense por favor con la gente común y corriente. ¿Y qué hacemos los abogados? Ustedes pican pleito, aceleran los pleitos, son astutos, ayudan a la gente a salir de problemas. Bueno, y la convivencia social y la reconstrucción de la convivencia social. Porque se supone que el derecho es la cosa que mantiene unida a la sociedad, eso se llama confianza social. Confianza social es bajar los costos de transacción para que la gente, confiando la una en la otra, tenga propiedad, tenga contratos, y cuando hay problemas con ellos pueda rápidamente reconstruir la confianza en sus derechos. ¿Para qué? Dicen los economistas, un sistema jurídico funcionante de hecho debería aumentar el PIB nacional rápidamente. Rápidamente. Entonces, países que quieren inversión extranjera, pues hacen varias cosas. Una de ellas es tener sistemas jurídicos creíbles donde rápidamente haya reconstrucción de la convivencia social. Pero la percepción, insisto, que tiene la gente que trabaja con nosotros, los abogados, es la contraria, que somos picapleitos, que aceleramos. Los jueces, sistemáticamente en Perú, yo hablo sobre el sistema judicial, sistemáticamente. Profesionales, colegas abogados y legos me están dando el reporte. El sistema no es creíble. Eso está completamente lleno de huecos por aquí, por allá. Las decisiones son subjetivas, son basados en amiguismo. Yo luego les digo, ¿es verdad o me estás dando un reporte falso? Pero la percepción, ¿saben qué creo yo? Yo creo que el reporte debe ser muy falso. Yo creo que exageran. Los abogados tenemos una cosa terrible. Un médico, cuando se le muere un paciente, no termina diciendo entonces que el sistema es malo. Los abogados, cuando perdemos un caso, desacreditamos el sistema. ¿Por qué la mejor forma de exculparnos? ¿Usted por qué perdió el caso? ¿Porque lo litigó mal o porque hay topos minando el sistema que hacen que usted no sea capaz de creer la providencia desfavorable a los intereses que usted estaba litigando? Y entonces con enorme frecuencia los abogados contamos cuentos excesivos. Bueno, ¿y qué tanta corrupción hay en el sistema peruano? Por eso yo hago preguntas, ¿marginal o estructural? Y legos y profesionales me están dando la respuesta, que tampoco es que la tengan clara, pero su apreciación subjetiva es que es estructural. Esa apreciación subjetiva porque es muy difícil medirla, ¿me hago entender? Es muy difícil saber de dónde sacan la información. Y puede ser una respuesta, insisto, un médico no desacredita el Sistema Nacional de Salud cuando se le muere un paciente. Los abogados desacreditamos el Sistema Nacional de Justicia cuando se nos muere un paciente. ¿Me hago entender? Porque el único que sale contento es el que salió con la sentencia favorable. Pero es muy difícil que alguien que salga con una sentencia desfavorable diga, pero es lo más importante, que el que salga con una sentencia, porque la convivencia se crea así, el que salga con una sentencia desfavorable diga, ¿saben qué? En este sistema yo creo, porque el que hay que convencer es al que perdió el derecho, no al que lo ganó. Ese es el que tiene que salir con la confianza reconstruida, en la confianza reconstruida de que es capaz de aceptar que cometió un ilícito civil, ilícito penal, ilícito laboral, que hay una sentencia más o menos razonable y que a pesar de que perdió no lo estamos echando de la sociedad, sino que a pesar de que perdió, en todo caso es posible decirle, pero en todo caso manténgase en la vida civil basada en derecho, no se escape.
si es un delincuente no se escape, digamos, a ser un bandolero, y si cometió un ilícito civil o laboral no entre en la ilegalidad o en la informalidad civil o laboral. ¿Me van a entender? Ahora bien, ¿qué hacemos? Y entonces aquí les voy a ofrecer unas teorías. Miren, la gente pierde derechos y tiene intereses. Ya, sí, adelante. Bueno, es importante, creo, analizar el tema, y gracias a Dios que el comparativo que ha hecho tanto médicos como abogados dice, bueno, dice que el abogado que pierde desacredita el sistema, el médico que se le muere el paciente no desacredita el sistema de salud. Pero eso es perfectamente explicable, porque el abogado que pierde el juicio ha tenido la capacidad de ser operador en lo que le corresponde como abogado y no hizo de juez, a diferencia del médico que él sí tuvo en las manos al paciente, y si el paciente murió fue por su mala praxis, por su irresponsabilidad, cosa que no le va a permitir desacreditarse a sí mismo. El tema me parece que es un tema muy profundo de valores, no solamente con los abogados. Y si hay algún respetable médico aquí, como usted señala, sabe que el médico tiene profundas carencias de valor. El médico generalmente, cuando uno va a la consulta, lo primero que le pregunta: ¿dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas? Y esas preguntas no son adrede o de casualidad, porque si gana mucho, lo operan 2 o 3 veces, y eso el médico o el sistema de salud nunca lo va a decir. Le digo esto porque yo he tenido la oportunidad de patrocinar cosas, defendiendo cosas de este tipo. Salgamos del plano de los médicos, de los periodistas, los contadores. Para ahí porque me saca del argumento, y está bien, le entiendo, pero eso ya, digamos, es una respuesta mayor. Entonces déjeme, yo acabo mi argumento y luego seguimos el diálogo. Puede ser. Puede ser. Sin embargo, no hablan tan mal de los médicos en Perú como hablan de los abogados y del sistema judicial. La desconfianza es estructural. Pero es que un taxista en Lima no te quita ese tema de encima, pero no te lo quita. Y no he oído hablar de lo mismo, como de médicos pérfidos que operen 3 veces pérfida. Digamos, el tema no me lo ha puesto, pero le acepto el punto. Entonces digamos que es una crisis generalizada de valores. Está bien, es una transmutación generalizada de valores y no solo en la profesión, y entonces no me limito simplemente a la profesión legal. Está bien. Entonces voy a tratar de reconstruir un poco qué es lo que hacemos los abogados. Yo creo que los abogados hacemos esto. La gente sufre pérdida en sus intereses y en sus derechos. Y esa es una especie de pérdida significativa, objetiva, es la que estudiamos en las facultades de Derecho. Pero la gente que nos pide consejo y nos pide ayuda, no solamente pierde intereses o derechos, sino que también la gente sufre con el conflicto. Y el conflicto es una de las principales causas de estrés psicosocial. Estoy tratando de mirar en qué colaboramos al bienestar de la gente, ¿cierto? Entonces aquí va mi primera tesis. Los abogados ayudamos a que recuperen o a que mínimo peleen sus intereses y sus derechos, pero también somos los primeros tratantes del estrés psicosocial producido por el conflicto. Estrés psicosocial que podríamos llamar estrés conflictogénico, el que se genera en el conflicto. Los abogados no tematizamos muy bien ese tema porque no tenemos particular formación, por ejemplo, en la consulta. Los médicos sí. Los médicos saben recibir consulta y saben que una de las cosas más importantes, médicos concienzudos saben que una de las cosas más importantes no solamente es la patología, sino la ansiedad o el estrés relacionada con la patología. Es más, una de las primeras cosas que trata el médico sin ser psiquiatra es el estrés o la ansiedad relacionada con la patología, incluyendo si son patologías leves o graves. Los abogados también somos los primeros
sigo con mi analogía, respondientes cuando hay estrés, conflicto génico. Porque a nuestros despachos llegan no solamente con la historia del interés o el derecho violado, sino con el estrés psicosocial generado por el conflicto. Mi primer tema, una de mis primeras tesis es esta: uno de los sitios donde nosotros deberíamos colaborar al bienestar social y a la recuperación de la convivencia es a través de un tratamiento más claro, más lúcido y más propositivo del estrés psicosocial generado por el conflicto, cosa que no tematizamos en la Facultad de Derecho. Insisto, yo no conozco. Los abogados practicantes lo conocen, pero lo conocen más intuitivamente, y conocen más intuitivamente los efectos psicoterapéuticos de la práctica jurídica. Diego, ¿de qué está hablando? De los efectos psicoterapéuticos de la práctica jurídica. De las primeras cosas que hace un buen abogado o una buena abogada es, entre otras cosas, darle un plan o estrategia de ayuda a las personas, donde las personas reducen de forma significativa la ansiedad con la que vienen, y a partir del plan empiezan a recuperar sus proyectos de vida que han sido perturbados por el conflicto, no por la sentencia negativa, por el conflicto. Esa es una de las cosas donde podríamos ayudar a la sociedad a reconstruir la convivencia social de tal manera que la pendencia del conflicto no sea un espacio para el escalamiento del conflicto, sino que la pendencia del conflicto a través de algo que podríamos llamar una jurisprudencia con rendimientos psicoterapéuticos, sin ser psicólogos ni psiquiatras, como no lo es el internista ni el oncólogo. En la pendencia del conflicto no haya escalamiento, sino desescalamiento del conflicto y manejo psicoterapéutico del estrés psicosocial generado por el conflicto. Diego, usted no... Los que tienen práctica jurídica saben de qué estoy hablando, los muchachos menos, pero deberíamos tener mínimo 2 o 3 clases formales en la Facultad de Derecho y luego observaciones clínicas en los consultorios jurídicos para que ustedes vean qué es estrés psicosocial. ¿O no llegan estresados los clientes? Insolvencia de persona natural, despido injusto, procesos ejecutivos, ejecutivo bancario con garantía real sobre el bien en el que vive la familia. ¿Quieren que les haga una descripción del estrés psicosocial? La gente no duerme. La gente maneja unos niveles de ansiedad que nos lleva a la consulta psicológico-psiquiátrica explícita. Y les voy a decir la otra cosa que genera el conflicto. Bueno, el estrés psicosocial. Las patologías, solo las patologías generan mucho estrés psicosocial, pero muy poquitas patologías son, llamémoslas, contagiosas, ¿vale? El estrés psicosocial generado por el conflicto siempre es contagioso. Estrés psicosocial generado por el conflicto no solamente se tira hacia el victimario o quien te cometió el ilícito, o al que tú propones, o la hipótesis que tú tienes de quién son hipótesis, ¿cierto? Cuando a uno le están consultando son hipótesis. Él le tira el cuento y le tira el cuento de quién es la hipótesis, de quién le cometió el ilícito. Laboral, civil, penal, contencioso administrativo, son hipótesis. Solo dejan de ser hipótesis cuando uno logra una condena a su favor, ¿cierto? Hasta ese momento son puras hipótesis. El estrés psicosocial siempre es contagioso. Si no es bien manejado, reducido y afrontado, como dicen los psicólogos, inmediatamente se dispersa, no frente al victimario quien cometió el ilícito, sino que se dispersa en los sitios más increíbles del mundo. Les voy a decir uno: la casa y la familia. En primer lugar, el conflicto psicosocial no solamente jode el proyecto personal de la persona que ve su derecho o interés vulnerado, sino que empieza a dañar los ambientes laborales, los ambientes familiares, los ambientes de vecindad y de amistad. El conflicto psicosocial no solamente rompe la convivencia con el que tengo el conflicto, sino que rompe la convivencia y la falta de forma significativa a círculos ampliados, inocentes del conflicto, generando malestar social significativo que rompe o multiplica las posibilidades de ruptura de la convivencia social.
Y esto que es esencial para la abogacía, sin embargo, es una conferencia heterodoxa. Ahora resulta, lo que estoy diciendo que está en el núcleo de la abogacía es una conferencia heterodoxa, porque ustedes me están mirando y dicen, ¿y este man de qué está hablando? Pero les voy a decir, lo más sorprendente es que sea heterodoxo, esto que está en el núcleo de la vocación, porque es el núcleo de la respuesta a los problemas de convivencia social. El primer respondiente frente al conflicto, frente al estrés conflictogénico, somos los abogados. Y los abogados de más experiencia no me dejarán mentir. Cuando uno recibe una consulta bien recibida, no médicos perversos, yo creo que hay abogados buenos. Un abogado bueno que le dedica el tiempo, que escucha la consulta, que no pedalea a la persona. Una excelente táctica para que me den a mí el negocio y me den más plata es empezar a aumentarle la ansiedad. Es exactamente lo contrario que nosotros tenemos que hacer con nuestros clientes. Nuestro trabajo es de reducción y manejo de ansiedad a través, entre otras cosas, de una estrategia jurídica sensata. El médico pérfido que quiere llevar rápidamente a una persona a la operación empieza a trabajarle la ansiedad. ¿Sabe que usted se va a morir? A ver cuántas veces vuelve usted donde el médico que le dice que usted se va a morir. El médico le dice los datos y al mismo tiempo le da estrategias de afrontamiento, incluso frente a enfermedades terminales incurables, a través de buena medicina paliativa y buena psicología paliativa. Los buenos médicos. Los pérfidos son los pérfidos. Y lo mismo, los buenos abogados son los buenos abogados. Buen trabajo paliativo, incluso si es trabajo... ¿Qué tal? ¿Medicina paliativa en derecho? Sí, por ejemplo, el caso imposible. El caso imposible es, ¿sabes qué? Lo vas a perder, pero venga, vamos a trabajar paliativamente. Vamos a trabajar paliativamente. Una oficina de abogados en la revista Dinero, en Bogotá, la semana pasada. Es la revista sobre economía y negocios de Colombia. Y le dedica una vez al año una de sus ejemplares, de sus tiradas, al tema de abogados y mercado de abogados. En Colombia el mercado de los abogados mueve al año en Colombia 2 billones de pesos. 2 billones de pesos son más o menos la no despreciable suma de 200.000 millones de soles. O sea, es un negocio grande. 200.000 millones de soles mueve el negocio jurídico colombiano al año. 200.000 millones de soles. No estoy hablando del valor de las pretensiones que litigamos, estamos hablando de la plata que entra entre nuestros clientes y el mercado de abogados. Somos un mercado. Y ustedes también, debe ser, por población y PIB, debe ser un pelín más pequeño que el colombiano, por población y PIB. Pero debe andar más o menos por, digan ustedes, 150.000 millones de soles. No sé, hay que mirar. Pero ¿saben qué decía una de las firmas de abogados? Tenía su propaganda institucional, la firma de abogados, y decía la propaganda institucional, lástima, no me alcancé a poner en la presentación: hacemos posible lo imposible. Una firma de esas que llama Gorky Big Law, de las firmas con corresponsales en Nueva York. Hacemos posible lo imposible. O sea, si un médico dice curo lo imposible, o sea, yo creo que incluso es el pie de entrada a una responsabilidad profesional ya de entrada. Yo de abogado casi que tendría primera exhibición documental de la responsabilidad de la oficina, una oficina que tiene semejante agresividad. Hacemos posible lo imposible. Eso no parece tratamiento paliativo. Con mucha frecuencia nuestros clientes necesitan tratamiento paliativo, es decir, un abogado que les diga, ¿sabe qué? Lo mejor que usted puede hacer es allanarse y reconocer el ilícito. Ese es un mal consejo jurídico, con enorme frecuencia, pero los abogados lo damos muy poquito. ¿Sabe qué? Allánese y reconozca responsabilidad y vamos a una negociación temprana para disminuir responsabilidad. Los abogados rara vez tiramos eso, los médicos siempre.
salvo los muy pérfidos. Salvo los muy pérfidos que frente a una enfermedad terminal dicen, no hay problema, sabe que aquí lo vamos a curar, eche adelante y venga, platica. Segundo tema, pero no solamente hay estrés psicosocial de origen conflictogénico. Los psiquiatras, hay un programa, yo estudié el doctorado en Harvard, hay un programa de Derecho y Psiquiatría en la Universidad de Harvard, donde ha venido estudiando un ciclo adicional de creación de estrés psicosocial. No solamente el conflicto genera estrés psicosocial, el proceso y los procedimientos con los que tratamos el conflicto generan estrés psicosocial. A ese tipo de conflictos los psiquiatras lo llaman, el estrés o la enfermedad generada por los médicos se llama iatrogénica, de iatros médico génico generado por los médicos. Usted que trabaja responsabilidad civil de los médicos sabe que se llama responsabilidad iatrogénica. Los psiquiatras han empezado a hablar de responsabilidad critogénica. Critos significa juez, abogado. Critogénica, y además de otra noción que me encanta, estrés critogénico. Es decir, el ocasionado por los jueces y los abogados, no cuando el sistema funciona mal, sino cuando funciona como debe funcionar. Queridos abogados, ¿o a ustedes les parece que la gente pasa feliz mientras que estamos en el proceso? El proceso revictimiza a las personas, incluso con esperanzas de que lo ganen. El proceso sigue jodiendo los proyectos. Perdón, yo hablo un poquito así coloquial. El lenguaje bonito. El proceso sigue jodiendo a las personas. El conflicto les quita parte de su autonomía sobre sus proyectos de vida, ¿cierto? La amenaza de la demanda civil y del ejecutivo civil. ¿Saben de qué estamos hablando, no? El embargo. La pérdida del puesto de trabajo a través de despido injusto, ¿cierto? O sigamos con otro muy común, la pérdida del derecho y de la satisfacción del derecho a la vivienda a través de procesos de restitución y lanzamiento de bienes inmuebles en mercados inmobiliarios difíciles. Venezolanos, en Colombia, el conflicto. Ser víctima de delito económico, patrimonial, violento. ¿O ustedes creen que las víctimas de los delitos la pasan muy bueno? ¿Están muy felices? No, el delito de bagatela ordinario, yo no estoy hablando del robo del celular, estoy hablando de los delitos ordinarios, inclusive el atraco a mano armada, con un poquito de violencia, completamente fortuito, mientras que caminaba por Arequipa. Si me dan 2 guamazos duros en la cabeza, seguro que yo salgo. Estrés postraumático. ¿Han visto la cantidad de clientes nuestros que viven en estrés postraumático? No solamente por haber sido víctimas de ilícitos penales, sino el ilícito de familia civil. ¿Ustedes han visto cómo las relaciones de familiares generan estrés postraumático? ¿O no han visto mujeres atormentadas que llegan a sus oficinas a hablar de alimentos, separación y divorcio? Y genuinamente no están felices. ¿Y cuál es la preparación que a nosotros nos dan para lidiar con eso? No, es que esa es la parte humana, no, esa es la parte también científica del derecho. Y dale que te jode con un artículo y con el otro y con el otro. Y siga que el artículo, y esa matemática de los artículos nos encanta. El 35B más el 87B más el 1914 y dale que te pego. Sí, y lo otro. O son habilidades muy blandas. Ah, sí, porque la facultad de Derecho lo que tiene es que cultivar esas habilidades duras, no las blandas. ¿Sí? Y resulta que la vida depende de las blandas, no de las duras. O dicho de otra forma, tengamos las habilidades duras del derecho si quieren, pero tengamos también las habilidades blandas. ¿Y quién forma en eso? ¿O quieren otro seminario sobre dale que te pego el artículo tal en combinación con el artículo tal? ¿Cuál es el problema en leer unos artículos y entenderlos?
dale que te pego con el artículo tal, dale que te pego, o no hay una especie de acceso de dale que te... Todavía sigo oyendo seminarios del nuevo sistema penal oral, nuevos seminarios sobre eso. ¿Qué es lo que no entienden sobre esa bobada? A ver, estoy exagerando quizás, pero de verdad. Y las habilidades blandas, y las blandas. Y entonces todo el mundo está hablando de mindfulness y de inteligencia emocional, y en derecho las habilidades blandas no existen. Inteligencia emocional en todos los... Hijo, es que tu inteligencia emocional, y estoy seguro que ustedes como papás ya están metidos en alguna carrera de inteligencia emocional, lo juro. Como personas ya están metidos en carretas de inteligencia emocional. Y en derecho... ¿Y cómo hacemos una... Lo mejor que yo le puedo hacer a un cliente después de darle una estrategia jurídica más o menos sensata es que con esa estrategia las personas inmediatamente bajan sus niveles de ansiedad, porque cuando uno tiene un problema, solo tener la estrategia de tratamiento del problema, los clientes hacen esto. Ustedes saben los mayores niveles de ansiedad y depresión ¿cuándo están? Cuando los problemas no tienen solución ni estrategia de tratamiento. Cuando los problemas siguen siendo problemas, pero tienen estrategias de solución y vías y trayectos, aunque sean difíciles y jodidos, la gente inmediatamente la gente empieza a volver a dormir. Empiezan a volver a dormir. Los clientes de los abogados no duermen. Levanten la mano a todos los estudiantes de derecho. A los más jóvenes hay que recordarles eso. Los más viejos lo deberían saber. Pero ¿saben qué? Yo creo que con el dale que te pego, que con el artículo y con el código nos formamos una coraza que ni nos damos cuenta que nuestros clientes no duermen. Y les tiramos trayectorias de atención de sus reclamos jurídicos en donde lo que hacemos es acelerar o acentuar el estrés critogénico. ¿Saben qué pienso yo? Mala asesoría, pésima asesoría. Porque el primer rendimiento de nuestras estrategias jurídicas debería ser un rendimiento psicoterapéutico. Diego, ¿y usted qué me está diciendo? ¿Que yo me tengo que volver psicólogo? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo mismo que un oncólogo responsable, usted tiene que conocer las variables psicoterapéuticas de la atención jurídica. ¿O quieren otra conferencia sobre otro artículo del código? Otra. No más. Siguiente. Esta va a ser la tesis fundamental. La última. No. Ya voy. Atrás. No, todavía no. Cálmate. Estás acelerado. Cálmate. No, era porque se despertara usted que está dormidito. Está dormido. No, está despierto. No, ya se despertó. No, los felicito. Yo una conferencia viernes por la noche nunca en mi vida, les agradezco realmente. Ahora voy a tomar una foto y la voy a mandar a que la vean mis papás. Vino gente a ver mi conferencia. La función judicial no es la principal forma de gestión de conflictos. Por favor, señores y señoras abogadas, señoritos y señoritas estudiantes de derecho, olvídense que la función judicial es la principal forma de reconstrucción del tejido social. Esa especie de obsesión por el trabajo judicial que nosotros tenemos no está validada por los números que tenemos de la sociología del conflicto y de la sociología del litigio. La forma más importante de gestionar la reconstrucción de convivencia social es la gestión social. Entonces voy a hacer una diferencia entre gestión social del conflicto y gestión estatal formal. Los abogados vivimos obsesionados con la gestión estatal formal, ¿cierto? La gestión estatal formal es la denuncia penal, la demanda judicial, la conciliación también, el acta
son formas todas formalizadas de gestión de conflictos. Esas son las minoritarias. En América Latina seguimos hablando, ¿de qué habló Diego? Diego habló de los mecanismos alternativos de solución. Lo alternativo es lo estatal. Es al revés. Lo que es alternativo es lo estatal. Mírenlo en sus propias vidas. Díganme qué conflicto grave de ustedes llega a la demanda o a la denuncia. Los conflictos dan muchas vueltas antes de llegar siquiera a la consulta del abogado. Tienen historias naturales de trayectorias en la gestión social. ¿Quieren ver los mapas de gestión social? Les voy a dar los números en Colombia. Me sorprendería que los números de Perú sean diferentes. Es más, mi hipótesis es que lo que les voy a mostrar debe ser todavía más acentuado en el Perú, donde tienen poblaciones tan lejanas del Estado como las comunidades indígenas. Entonces, todo lo que les voy a decir del caso colombiano en Perú debe ser todavía más fuerte. ¿Quieren verlo? Pues váyanse para atrás. Ahora sí. Finalmente, rápidamente esta parte. El conflicto litigio ocasiona a nivel individual no solo el ataque a intereses o derechos, sino también, este es un resumen de la literatura psiquiátrica en el tema, ocasiona insomnio y dificultad de concentrarse, ansiedad, ira o rabia, no solamente contra el victimario, sino que hay unos procesos de desplazamiento horizontal de la ira o de la rabia. ¿Saben de qué estoy hablando? Cuando les fue mal con el jefe en el trabajo, ustedes llegan a la casa contentos o bravos. ¿Y quiénes son los polos de la ira laboral? El esposo y los hijos. Y al revés, la ira familiar, ¿quién es el polo de la ira familiar? Los ambientes de trabajo, los ambientes judiciales, las relaciones de vecindad. Cuidado, la enfermedad que trabajamos los abogados, que es el conflicto, es todavía más jodida que las patologías médicas. Y genera muertes, desconfianza social, reducción del PIB, bajos niveles de convivencia social, desconfianza social, aumento de los intereses bancarios, reducción del valor de la valuta del sol peruano en las economías internacionales. ¿No me lo creen? No tengo tiempo de explicarles los mecanismos, pero mal manejo de convivencia social genera aumento de intereses en la economía peruana, tanto en economía bancaria como en economía no bancarizada. Análisis económico del derecho. Los mecanismos son un poco evidentes. Yo esperaría que los abogados los entiendan, porque tiene que ver con los costos de transacción de los negocios. A menores niveles de confianza, con menores niveles de confianza sube por lo tanto el tipo de interés, por ejemplo, de la plata prestada o de... No, por supuesto. A menos niveles de confianza en la resolución judicial eficiente de los ejecutivos, suben los tipos de interés, los bancos prestan a mayor tipo de interés, a mayores tipos de interés hay menos bancarización, a menor bancarización hay menos crédito productivo, a menos crédito productivo hay menos PIB. Es decir, lo que nosotros vivíamos tiene que ver también con formación del PIB nacional por vía... ¿Estudiaron eso en la Facultad de Derecho? ¿O solo estudiaron el ejecutivo sin la conexión del ejecutivo con los tipos de tasas de interés? Es que hay que leer otras cosas. No, pero es que eso no se lee, porque eso es economía, o eso es psicología. Entonces lo único que tenemos que leer, dale que te pego, es los mismos 3 articulitos una y otra vez. Dale que te pego. Ira o rabia, frustración, dolores de cabeza y otras formas de psicosomatización, humillación, pérdida de confianza personal, aislamiento y depresión. Con enorme frecuencia nuestros clientes llegan con desamparo y desesperanza. ¿O cómo se siente un cliente? Ayuda, ¿no? Ayuda. Mire lo que hizo mi hijo, mire el problema. Salió con el carro borracho, pisó a 2 personas. Mío, responsabilidad penal, responsabilidad civil extracontractual, eso que debe ser la quiebra de la familia, ¿cierto? No me entiendo con mi esposo, me está pegando, los dos han construido un patrimonio juntos, tienen una casita juntos y tienen que hacer separación de bienes cuando han construido 25 años una casa. ¿Ustedes entienden el nivel de estrés que eso significa?
tener que hacer separación de cuerpos, una pareja que ha patrimonializado su trabajo de toda su vida en una sola casa? ¿Les parece fácil? No, pero la separación de cuerpos, venga, le enseño a hacer separación de cuerpos, es simplemente liquidar la sociedad, eso es un problema aritmético. ¿Cuál problema aritmético? Es un problema emocional. Pero Diego, no, es que necesitamos esas habilidades duras. ¿Duras? ¿Las duras son la aritmética de la liquidación? ¿Esa es la dura? Yo diría que esa es la secundaria. Relativamente. Y dale que te pego. Y enredados los estudiantes de Derecho aprendiendo una liquidación de derecho. ¿De verdad? Gente talentosa, enredada en la liquidación de la herencia, vamos a dedicarle 6 meses. Yo no estoy diciendo que no la aprendan, estoy diciendo que eso es una bobada. Eso no es física nuclear. Son procesos liquidatorios, aritméticos. A ver, pongámonos más de exigencia. La gran exigencia del derecho como ciencia son procesos aritméticos liquidatorios. Yo no voy a decir que no hay problemas interpretativos, todos los problemas interpretativos vienen de problemas de intereses, pero ¿de verdad esa es la gran ciencia del derecho? Los abogados. La ciencia, conectados con papers, leyendo papers. ¿Sí? ¿Sí? ¿Exigente la carrera? ¿Sí? Sigamos. Bueno, y daño criptogénico. El proceso cuando funciona bien genera daño. Les voy a decir rápidamente. La congestión, demora y complejidad. Solo les voy a decir esto. La gente tiene tiempos de duelo, ¿cierto? Recibe un ilícito es un daño, frente al daño hay que hacer duelo, ¿no? ¿Saben qué hace el proceso congestionado, demorado, demora? Impide, ralentiza o detiene el duelo, especialmente en víctimas, por ejemplo, de delitos graves. La gente haciendo procesos de duelo y ustedes les abren un proceso penal, un proceso civil con bajas posibilidades de recuperación civil o de declaración de responsabilidad penal, porque los abogados deberíamos mirar eso. Dicho de otra forma, miren esta cosa tan antiética. Los abogados, como sabemos que el aparato judicial es tan jodido, le tenemos enorme miedo a judicializar nuestros conflictos, pero a nuestros clientes anden. O me van a decir que es bonito uno judicializar un conflicto de uno. Se los voy a decir, yo me lo pienso. Porque además sé las enormes imperfecciones que tiene la respuesta judicial. ¿O de verdad van a judicializar los conflictos propios? Esto es muy antiético. Tan antiético como un médico que le dijera, ¿sabe qué? Este tratamiento a todos los demás, a un familiar mío, nunca este tratamiento. Eso es absolutamente antiético. ¿Qué tal que que el éxito epidemiológico de un tratamiento sea malo, de tal manera que un médico tenga un doble estándar? A todos mis clientes, tratamiento epidemiológico, a mis parientes, no, porque sé que no funciona. Bueno, ¿saben qué creo yo? Que a veces los abogados estamos cerquita de ese doble estándar. A mis clientes, échele la demanda o la denuncia. Y a mis parientes, vamos a buscar qué estrategia de reivindicación. Pero ¿saben qué? El tema no es reivindicar derechos. Reivindicar derechos tiene un serio problema además. Mientras que cuando alguien gana salud, nadie pierde salud. Luego, la recuperación de la salud es un juego en análisis económico del derecho que se llama un óptimo de Pareto. Cuando alguien gana salud, toda la sociedad gana salud, porque cuando alguien gana salud, nadie pierde salud correlativamente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no le chupo la salud a alguien más para recuperarla. ¿Me hago entender? La salud es un mecanismo homeostático en cuerpos autónomos o independientes. ¿Vale? ¿Van conmigo en el argumento?
los derechos no. Solo hay reivindicación de un derecho cuando otro lo pierde. Máximo son juegos de suma cero. ¿Están conmigo en el argumento? ¿No genera esto un problema social muy significativo? El derecho es un juego de suma cero, porque no hay forma de darle un derecho a una persona sin quitárselo a otra persona, salvo algunos derechos muy particulares como la autonomía personal u otros por el estilo. Derechos de autonomía personal, no le quito a nadie autonomía personal. Por ejemplo, reconocerle a las parejas homosexuales que se casen son de los pocos juegos donde hay óptimos de Pareto, donde no hay juegos de suma cero, porque yo no le estoy quitando autonomía a nadie para que una pareja homosexual se case. Esa es la razón por la cual además rápidamente la extensión de derechos de autonomía va a ser incompatible, porque son óptimos de Pareto. Nada que hacer. Siguiente. Siguiente punto. No, tranquila. Es acelerada. Calma, una agüita aromática, una tisana, calma. Los abogados generamos procesos, estos los han llamado los psiquiatras, de adversarialización forzada. Una persona madura, ¿qué hace frente al conflicto? ¿Saben qué hace una persona madura frente al conflicto? Con enorme frecuencia reconoce lo que hizo mal el victimario, pero reconoce también la culpa personal y sabe que esas cosas que llamamos culpas cruzadas son relativamente más frecuentes en todas las historias que nos cuentan nuestros clientes. ¿Saben qué hacemos los abogados con la demanda? Forzamos la polarización de los reclamos. Una de las cosas que hace el proceso, por fuera de otros mecanismos de solución de conflictos, es que lleva a la gente a negar la posibilidad de admitir la culpa parcial que la gente usualmente tiene en los bollos y problemas que tiene. Que gente con relativa autonomía de tratamiento de sus problemas es capaz de conservar. Los abogados polarizamos la presentación de los conflictos sociales. Eso es lo que hacemos en demandas y contestaciones de demandas, ¿cierto? No, yo creo que ahí hasta los no pérfidos, porque nuestras historias son de radicalización de los derechos de las personas. Es raro que alguien diga, yo voy a reclamar esto, pero acepto mi responsabilidad en esto. Usualmente nuestras teorías del caso son extremas. Es raro que nosotros paremos y digamos, ¿sabe qué? Pero hubo contribución de culpa, supongan que están representando una culpa en una responsabilidad civil extracontractual. Es exótica la demanda donde uno diga, pero acepto la participación parcial de la culpa de la víctima que yo represento. Usted se tira con el reclamo extremo y deja que la compensación de culpas la haga el juez. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, con enorme frecuencia en civil, en familia, en responsabilidad civil extracontractual, ese fenómeno más amplio de compensación de culpas existe. Piensen en el último problema que tuvieron en su casa y en cómo lo resolvieron a través del diálogo. ¿Cómo se resuelve a través del diálogo el último problema con la señora o con el señor? Yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Sí, demanda. Contestación de demanda. No, al revés. Yo tengo la razón y tú tienes la razón. ¿Cómo se desarrolla el diálogo? ¿Afirmándose en esos postulados o suavizando la firmeza de esos postulados? La maduración del conflicto implica ciertamente también una especie de maduración de ver las cosas en blanco y negro. La gente empieza a decir, pero ¿sabes qué? Admito que se me fue la mano en esto, admito que tal cosa, y la reconstrucción en conciliación o mediación implica la disminución de la polarización de los reclamos entre las personas. Uno de los daños critogénicos más significativos en el pleito, en la demanda o en la denuncia es que la polarización es casi automática. ¿Me hago entender? ¿Y qué pasa cuando la polarización es automática? Metemos a la gente, es como subirle en un caballo muy alto a decir, ¿saben qué? Yo tengo la razón. Cuando con enorme frecuencia el duelo, la maduración, es el reconocimiento individual de que el conflicto parcialmente corresponde a mí.
responsabilidad a través de un fenómeno del derecho civil que debería ser más estudiado en resolución de conflictos, que podríamos llamar compensación de culpas. Bueno, etc. Adelante, ahora sí, para que usted trabaje bien tranquilo. Adelante. Bueno. Les dije que mi tesis fundamental iba a ser la siguiente, que el conflicto no lo tratamos los abogados mayoritaria ni hegemónicamente, ¿cierto? Esta es una encuesta, les dije que estos datos para Colombia deben ser todavía aún más pronunciados, esa es mi hipótesis. Yo no les voy a mostrar un país raro que no tiene nada que ver con ustedes, yo tengo la hipótesis sociojurídica de que estos datos deben ser incluso más acentuados para Perú, si se hiciera en el Perú, que sé que la han hecho, pero no conozco los resultados, una encuesta de necesidades jurídicas insatisfechas. En Colombia los estratos son las clasificaciones socioeconómicas por nivel de ingresos y bienestar. El estrato 1 corresponde a las personas más pobres, el estrato 2 el siguiente y finalmente estrato 4, 5 y 6. Primer dato, el conflicto grave implica una redistribución negativa. El conflicto grave afecta más a los pobres. Es decir, la pobreza es una de las posiciones de vulnerabilidad o exposición a conflicto grave. Por lo tanto, el estrés psicosocial conflictogénico o el estrés psicosocial critogénico no son redistributivos, afectan todavía más a los pobres por los datos. Esto es una cosa, no, esto no es derecho. ¿No quieren saber la distribución socioeconómica del conflicto grave? Absolutamente fundamental para entender qué es lo que hacemos en la sociedad. Si nuestra misión no solamente es facturar nuestros casitos, sino nuestra misión, ¿qué le hacemos al bienestar social? ¿Saben qué respondo yo? Nosotros al bienestar social cogemos a gente jodida por el conflicto, les ayudamos a pararse y a continuar con sus proyectos de vida, que no es lo mismo que a ganar los casos. Porque por simple distribución nos tiene que tocar la mitad de los que pierden. ¿Me hago entender? ¿Se acuerdan una hipótesis que les eché? La salud, ¿cómo se recupera? ¿Uno le chupa la salud a otro? Los derechos, ¿uno le chupa derechos a los otros? Por lo tanto, si nosotros no intervenimos en la reconstrucción de convivencia social, el pleito puede ser simplemente una forma de continuación del conflicto. Porque ¿cuál es la dinámica? Yo digo que tú me cometiste un ilícito civil, ¿cierto? Entonces yo soy la víctima y tú eres el victimario. Yo me voy al proceso, la reivindicación de mi derecho exige que yo te quite a ti esos activos, ¿cierto? ¿Quién queda, por lo tanto, jodido de esto? La víctima ex ante, ¿cierto? Y el condenado ex post. Y entonces, ¿cuál es el juego de la reconstrucción de convivencia social? ¿Dónde? Alguien que me narre dónde está la reconstrucción de convivencia social. Mínimo, tendría que haber una sensación de menos irritación en el que pierde ex post. ¿Me hago entender? Porque el ex ante dice, no, es que me quitaron plata ilícitamente. Pero el ex post tiene que decir, ¿saben qué? Pero a mí me la quitaron lícita o jurídicamente. ¿Cuántos abogados ayudan a construir esa narrativa social? ¿Cuántos? Porque si es cierto que ayudamos a construir la convivencia social, la narrativa social es que si me lo quitaron judicialmente, yo debería tener menos niveles de irritación. ¿Me hago entender? Porque me lo quitaron conforme a derecho. Mientras que el ilícito ex ante es que me lo quitaron en disconformidad con el derecho. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué decimos los abogados? Cuando perdemos decimos que el sistema está corrupto. Por lo tanto, la persona de hecho que pierde el pleito con enorme frecuencia, por lo que le decimos los abogados, no siente que su pérdida, digamos, le genere menos irritación, sino que de hecho ahora se sienten los afectados por un ilícito mayor, que es la farsa estatal en una justicia que no es justicia. Y entonces, ¿en qué colaboramos? Los médicos colaboran, aunque sea marginalmente, en la recuperación de la salud, salud pública y salud individual.
y los abogados realmente nuestro trabajo tiene que ver con la recuperación de la convivencia social. Siguiente. Tranquilos, hacia las 11, 12 ya nos acabamos. Entonces, sí, ¿no? Sí, pero usted también puede ir a dormir ya a su casita, ¿no? Pobrecito, está durmiendo aquí en la conferencia, pero lo he arrullado, ¿no? Está bien, está bien. Diga, no, mentira, usted está muy atento, ¿no? Ha tomado notas, etc. Al final voy a hacer una comprobación. Adelante. Este es el dato fundamental. A los colombianos, es una encuesta estadísticamente significativa, muy grande, muy importante. A los colombianos les preguntamos qué hizo la gente cuando tuvo conflicto grave. Y miren las respuestas. Nada, conflicto grave, no interacciones o roces negativos. La interacción o roce negativo es diario, nosotros tenemos varios al día, en la movilidad, en el trabajo, en la casa. Los seres humanos somos unos miquitos orgullosos, jodiditos, egoístas, que vivimos rozándonos con otros. Eso lo sabemos por todo. Somos gente egoísta, mis derechos primero. Los roces son todo el tiempo. A ver, hoy qué roce tengo yo. No, está bien, no. Edwin me trató bien, no tuvimos roces, ¿cierto Edwin? No, todavía. Nada, 40.9. Intentó arreglo directo y lo resolvió por arreglo directo, 26.3. Bueno, váyanse para atrás. Entre nada y hacer arreglo directo se va el 67 punto y pico de todos los conflictos graves. Qué pena. Los mecanismos alternativos no son alternativos. Lo que es alternativo es acudir ante un tercero. Y acudió ante un tercero el 31.9 en Colombia. Es decir, 32 de cada 100 conflictos graves se acudió ante un tercero. Pero todos los terceros no son Estado. Hay unos terceros que son mediadores sociales y hay otros terceros que sí son propiamente ventanillas de atención estatal. En Colombia la discriminación es Estado 27.4 y particulares 4.5. Sin embargo, los datos de los mediadores particulares o de los terceros particulares deben estar bajos por una sencilla razón, porque la gente no cree que existan terceros o mediadores sociales que intervengan en el conflicto. Cuando uno les dice, tiene una especie de tendencia en solo pensar en los estatales. Díganme cuáles son las principales redes de mediación, conciliación e incluso adjudicación social en la sociedad peruana, que deben ser los mismos que en la colombiana. Una cantidad de abogados, y la pregunta puede ser extraña. ¿Cuáles son las principales redes de mediación, mediación, conciliación e incluso adjudicación social en Perú? Y usted va a decir, les estoy fregando la teoría general del proceso, porque una de las cosas que usted me va a decir, Diego, por fuera del Estado no hay adjudicación. Falso, por fuera del Estado sí hay adjudicación, basta con que yo tenga autoridad. Y la única forma de autoridad no la genera el Estado. Nosotros tenemos comunidades pequeñas e intermedias donde hay autoridad comunitaria, y no estoy hablando de indígenas, no estoy hablando aquí de cosas raras de indígenas. Ahora hablamos de cuáles son las comunidades donde hay autoridad. ¿Cuáles son las principales redes de gestión social del conflicto en el Perú antes de que lleguen a un juez o a un abogado? Ayúdenme. Las principales. ¿Dónde resuelven ustedes sus conflictos? De hecho, los suyos personales, y lo mismo el resto de la gente. ¿En la casa? Por supuesto, la casa es un sitio natural. ¿Quién tiene autoridad en la casa? Depende del estilo de gestión de conflictos. En la casa hay conciliación, mediación, y en la casa hay adjudicación. Por supuesto que hay adjudicación. El papá y la mamá no tienen suficiente autoridad para imponer con coerción decisiones. La tienen, especialmente niños chiquitos. No, un papá es capaz de coger, luego ya con un adolescente es un problema de policía, pero un niño chiquito es muy fácil adjudicar.
Lo que pasa es que por los sentimientos modernos de las relaciones paternofamiliares, la mayor parte de los padres estamos en modas conciliatorias o mediadoras. Entonces, una pelea de los hijos, les decimos, ¿saben qué, hijos? Vayan y conversen y entonces hay técnicas es de mediación, se sienta uno. Todo eso ha variado. Nuestros viejos no mediaban el conflicto familiar. Lo adju, y había sanción por vía de coerción, había rejo. Para un niño un rejo es un castigo grave. Por la diferencia de peso y tamaño, unos rejazos son una forma significativa de coerción. Ah, no, solo el Estado adjudica. Ah, sí, no me digan. Ah, sí, solo el Estado. Les voy a decir una cosa. El Sistema Nacional Difuso de Adjudicación y Mediación Familiar es mucho más potente que todos los jueces del Perú juntos. Resuelve más conflicto diario que los jueces peruanos. Se los juro por Dios. ¿Lo ven o no? Es que no puede ser de otra forma. Y les voy a decir otra cosa. A Dios gracias existe. ¿Qué tal que todos esos conflictos salieran al sistema judicial formal? ¿Ustedes se imaginan? Listo. Sistema familiar. Llamarlo sistema es malo porque no es sistemático. Es más bien una especie, red tampoco, pero sí son patrones o modelos de familia donde una de las funciones de la familia es la gestión del conflicto, o no es una de las funciones de la familia la gestión del conflicto en sus propias casas. No es una de las centrales, o no es una de las centrales, es central. Es por eso, entre otras razones, que vivimos en familia, para gestionar conflictos y protegernos del conflicto. ¿O no es para eso que tenemos familias? Ah, pero no, esto no tiene nada que ver con el derecho. Ah, no, son los mismos conflictos. Son los mismos. Y si usted no los detiene en los sistemas, bueno, si no los detiene en los sistemas familiares, ¿en qué otras unidades sociales hay gestión social de conflicto? Familia, sigan. ¿Señora? No me gusta el ejemplo del centro de conciliación por esta razón. El centro de conciliación es un invento moderno del Estado, donde es básicamente unas oficinas de abogados ofreciendo un servicio paralegal o parajurídico. Y esto no es gestión social, esto es gestión, ¿saben cómo lo llamo yo? Gestión estatal parasitaria. Y los porcentajes de esos centros de conciliación son enanos. Gran problema. Los abogados piensan, tú eres estudiante, ¿cierto? Miren los estudiantes piensan que los sistemas sociales son el enanito de los centros de conciliación. Los porcentajes en Colombia son 0.3% de los conflictos. Yo dirigí la investigación. Los centros de conciliación en Colombia resuelven el 0.3% de los conflictos. No, centros de conciliación no. Comparado con las familias, ¿sí me entiende? Los centros de conciliación son unos enanos comparados con las familias. ¿O no? Síganme. No, arbitraje es mala respuesta por la misma razón. Arbitraje no. Ah, el sitio de trabajo, la vecindad, en la escuela, el colegio y la universidad, los grupos de amigos, los grupos de intereses, las asociaciones civiles, si me apuran más, el colegio de abogados. Pero aquí ya voy transitando de la gestión social hacia gestión cuasi formal, aunque sea gremial, pero ya relativamente formalizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta es una especie como de gestión híbrida entre lo social gremial y lo estatal delegado por ley a través de la disciplina profesional interna, que tampoco cumple bien las labores de disciplina profesional interna, según me han dicho. Me han dicho, porque las cosas hay que, o somos una profesión seria o no somos una profesión seria. O nos decimos las verdades o no nos decimos las verdades. Sí, es claro. Ah, no, o somos serios o no somos serios. Siguiente.
Colombia, entonces, solo el 27% de los conflictos va ante gestión estatal, ¿cierto? O uno dice, bueno, ese 27% debe ser fundamentalmente jueces. No. Del 27%, el 18% va ante ventanillas que los abogados llamamos administrativas. Y solo el 8% de 100 va a ventanillas que los abogados llamamos judiciales. ¿Ven cómo se va reduciendo la pirámide de la intervención judicial? ¿Y cuáles son las ventanillas administrativas? Diego, ¿eso quiere decir que las ventanillas administrativas del Estado atienden 3 veces más conflictos graves que las ventanillas judiciales? Sí. ¿Cuáles son las principales ventanillas administrativas del Estado? Díganme, la principal ventanilla administrativa del Estado, ¿cuál es? No, pero la respuesta es un poco tautológica. Las principales ventanillas administrativas son la administración. Sí, eso es lo que estoy diciendo, la administración. Y si es la local, la municipal. Pero ¿cuál es la principal ventanilla de la administración municipal para la resolución de conflictos? Abogados. Estoy hablando con expertos en resolución de conflictos. La policía, o no se cae de su peso, no es la policía de prevención. ¿Y el derecho de policía? Bueno, les voy a dar los datos en Colombia. Listo. Sí, señora. Sí, la siguiente. Miren las principales ventanillas: la estación de policía, la inspección de policía, las superintendencias. En Colombia tenemos unas cosas que llaman comisarías de familia y las defensorías de los menores, todos en la rama ejecutiva del poder público. Entre esas 5 se tragan casi del 18, casi el 10% de los conflictos graves. Y entonces quedan 8% para las autoridades judiciales. ¿Quieren ver la participación de las autoridades judiciales en el 100%? La anterior. Ahí, déjamela ahí. Del 8% de las autoridades judiciales, el 8.7% es denuncias ante el Ministerio Público, Fiscalía General de la Nación. Los jueces es el 1%, jueces de paz 0.41% y jurisdicción indígena 0.04%. En Colombia, los jueces conocen del 1% de los casos graves. La pregunta, queridos amigos, lo ha hecho toda la sociología del derecho, pero espero que ustedes ya me la entiendan. La pregunta no es por qué le llegan tantos casos a la jurisdicción. La pregunta es por qué les llegan tan... Sí, señora, esa es la pregunta. Diego, pero con tan pocos están completamente congestionados. Es la segunda pregunta. Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo con tan pocos estamos tan jodidos? Porque la cuestión, no hay forma, dicho de otra forma, lo que hoy en día tiene el aparato judicial es el 1% de un océano enorme de conflicto que no llega ahí porque, a Dios gracias, se detiene o en la gestión social o en la intervención temprana administrativa del Estado. Ese es el mapa de la resolución de conflictos. Entonces, el que ustedes me vuelvan a hablar de los métodos alternativos de solución de conflictos como si el primario fuera lo judicial y los métodos alternativos son otros para impedir que entren a la rama judicial, simplemente no conoce el flujo del conflicto. Y les pongo esta tarea o este desafío. Piensen en sus propias cabezas cuál es la historia natural del conflicto y van a ver que la historia natural del conflicto es: yo tuve conflicto, primero yo decido. Cuando yo decido en mi propia autonomía personal, ¿qué decisiones puedo tomar? O nada o reclamo. Con enorme frecuencia decido nada. Es sensato. La nada puede ser obstáculos de acceso a la justicia o puede ser la soberanía personal para seguir con mis proyectos de vida, porque no es costo eficiente reclamar. Delito de bagatela. Usted que es penalista, apreciado doctor Linares, delito de bagatela, robo de celular en Arequipa, ¿nada o denuncio? ¿Qué hace una persona sensata? Salvo que tenga que ir a reclamar algo con la boleta de denuncia,
la gente sabe que la denuncia es ineficiente. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, bueno, entonces, ¿el nada es racional o no es racional? El nada es muy racional. Choque simple, accidente simple de tránsito, ilícito civil menor, ilícito laboral menor, ilícito laboral mayor, pero donde tengo inmediatamente reenganche laboral. O sea, hay una cantidad de circunstancias donde uno no hace nada y es sensato no hacer nada, ¿o no? Además, no hacer nada tiene una maravilla. ¿Quién tomó la decisión de seguir con su vida en vez de quedarse victimizado en el conflicto? ¿Saben cuál es lo más importante que nosotros deberíamos hacer con nuestros clientes? Que nos llegaron con un problema y devolverlos con orientación jurídica para que salgan del consultorio con información jurídica y con autonomía personal para resolver sus conflictos. Porque si nosotros les generamos dependencia en nuestros servicios, esa es simplemente una mala receta para sobrevivir en este entorno conflictual. El que no tiene autonomía para resolver sus conflictos es una persona que va directo a encallar muy jodido en la vida laboral, familiar o civil. Nosotros deberíamos ser educadores y por lo tanto potenciadores de que la gente sea capaz de resolver el conflicto. Pero con enorme frecuencia los abogados hacemos es la cosa contraria. Tú llegaste a mis manos, tú no sabes nada, esto es bien jodido, no vas a obtener nada si no te... Hacemos exactamente el trabajo contrario. Desempoderamiento por oposición a por la idea que tenemos que si desempoderamos, cobramos más. Antiético, además. ¿Qué debe hacer un médico frente a los problemas de salud de una persona? ¿Lo desempodera o lo empodera? No importa cuál sea la enfermedad, incluso si necesita cirugía, empoderarlo. Hay gente que tiene que ir a proceso, yo no les voy a decir que no, pero ¿qué los hacemos? ¿Los desempoderamos o los empoderamos? Listo, yo creo que los abogados no hacemos eso y es por eso que no tenemos una clara función social. Mil gracias.